Muy buenas tardes. Hoy, 6 de septiembre de 2021, cuando se celebran los 100 años del natalicio de la insigne escritora española Carmen Laforet, el Centro Cultural de España y la Embajada de España desde Chile se suman a esta conmemoración para homenajear a una de las más destacadas novelistas de posguerra y del siglo XX en España. Gracias por su presencia en esta velada literaria. Y para dar inicio al diálogo Nada es lo que parece, dejamos con ustedes al consejero cultural de la Embajada de España, Sergio Carranza. Muchas gracias, Leonora. Buenos días, buenas tardes. En efecto, como señalaba, hoy, 6 de septiembre, se cumplen 100 años del nacimiento en la ciudad de Barcelona de la reconocida escritora Carmen Laforet. Y la Embajada de España en Chile, así como el Centro Cultural de España en Santiago, pues quieren sumarse a los actos conmemorativos que se organizan tanto en España como en otras latitudes del planeta con ocasión de este centenario. El pasado martes 31 de agosto, el Club de Lectura del Centro Cultural de España en Santiago dedicaba su encuentro mensual al análisis de la extraordinaria novela que lleva por título Nada, y que resultó ganadora del Premio Nadal en su primera edición, el año 1944. Por aquel entonces, Laforet tenía solo 23 años y este reconocimiento no solo presagiaba una brillante carrera literaria, sino que la elevó directamente a las cumbres de la literatura española. Hoy, la tertulia Nada es lo que parece, conducida por don Manuel Peña, permitirá que nos adentremos en el universo literario de Laforet con un encuentro ameno y cercano con la reconocida escritora española Aroa Moreno. Antes de ceder la palabra a Manuel Peña, que a su vez presentará a Aroa Moreno, quiero subrayar que don Manuel es un reconocido escritor, profesor de lengua española, investigador literario y especialista en literatura infantil y juvenil. Autor de numerosas novelas y autor de numerosas obras, entre las que se encuentran Ayer soñé con Valparaíso, Europa en la maleta, Los cafés literarios en Chile o el libro El niño del pasaje. Don Manuel obtuvo el Premio Municipal de Literatura de Valparaíso en el año 1997 y en ese mismo año el Premio de Novela Gran Angular por Mágico Sur, de Ediciones SM España. En el ámbito de la crítica, sus obras más destacadas son Historia de la literatura infantil chilena e Historia de la literatura infantil en América Latina. Don Manuel tiene una relación muy estrecha con España y también con este Centro Cultural de España en Santiago, siendo uno de los coordinadores de nuestro club de lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y muchas gracias también, Leonora, y saludamos especialmente hoy día a nuestra invitada especial, Aroa Moreno Durán, quien está en Madrid para acompañarnos en esta celebración del aniversario de Carmen Laforet, que nació un 21 de septiembre de 1921 en Barcelona, de tal manera que hoy día la recordamos con mucho cariño, porque sus novelas, especialmente la novela Nada, nos ha impresionado profundamente y la hemos comentado en el Club de Lectura Morilinos de Viento, en la última sesión, y los participantes también comentaron cómo se habían sentido impresionados por el mundo literario que presenta en la novela y por la personalidad de la escritora. Vamos entonces a conversar en esta tertulia, en este encuentro literario con Aroa Moreno Durán. Ella es escritora, es periodista española, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en información internacional y en el año 2017 publicó su primera novela titulada La hija del comunista. Para escribir esta novela viajó a Berlín y estuvo entrevistándose con hijas de exiliados españoles en la Alemania Oriental. Esta información de primera mano le permitió escribir esta novela, con la que tuvo adelante el premio Ojo Crítico. Escribe además columnas de opinión para Infolibre y se dedica de lleno a
la literatura, al periodismo, a escribir novelas. Así que te saludamos cariñosamente, Aroa, desde Santiago de Chile. Aquí tendemos un puente de palabras entre Santiago de Chile y Madrid a través de una novela. Qué maravilloso. ¿Cómo estás, Aroa? Hola, buenas tardes de Madrid, buenos días por allá. Pues encantada, la verdad es que nunca he visitado Chile, pero bueno, de alguna forma hoy voy a meter un poco la pata allí, aunque sea a través de estas tecnologías que nos están permitiendo en estos tiempos complicados, ¿no? Relacionarnos, hablar, compartir y tender puentes al fin y al cabo. Y entonces, Aroa, ¿cómo surge tu interés en esta novela Nada? Fíjate, una novela escrita ya hace tanto tiempo, en 1945, sin embargo, yo creo que tiene una vigencia extraordinaria. Tú además como joven te habrás sentido interpretada, interpelada por esta joven que empieza a conocer el mundo. ¿Cómo llegaste a esta novela? ¿Qué te ha significado para ti? Bueno, lo primero voy a decir que yo le saco casi 20 años a Andrea, ¿no? y a la Carmen Laforet que escribió eso porque acabo de cumplir 40, así que ya no tan joven, ¿no? Pero justo estos días, ¿no? Revisando y pensando un poco en esta conversación, busqué el libro en el que yo leí Nada por primera vez, que es este, que es una edición pues, de Destino, ¿no? Una de las tantas ediciones que ha sacado la editorial, y vi que había puesto mi nombre, ¿no? Y diciembre de 1999. Y me extrañó porque la edición aquí es del 99 también. Me extrañó porque en 1999 yo había comenzado, justo ese año, ¿no? en septiembre del 99, y había comenzado a estudiar periodismo. Era mi primer año en la universidad, estudié aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Y yo pensaba, tenía el recuerdo de que había leído Nada en la secundaria, en el instituto, ¿no? Como si fuera una lectura obligatoria, como se lee pues Tiempo de silencio, 100 años de soledad, o se lee a Machado o a Neruda, ¿no? o a otros autores contemporáneos en la asignatura de literatura hispanoamericana del siglo XX, que es lo que se da en ese curso. Y no, supongo que en aquel año pasamos por encima, ¿no? Como por tantos autores que se pasan en las clases de literatura, y debió ser un interés posterior mío, ¿no? Y debí comprarme este libro, Nada, y leerlo por primera vez. Ese fue el primer acercamiento. Recuerdo, ¿no? de aquella primera lectura, de la que ya hace mucho tiempo, una impresión de... Perdón, volumen a esto. Una impresión de cercanía, de poder hacer mías tantas sensaciones que transmite Andrea, ¿no? que cuenta Carmen Laforet. Y creo que sobre todo eso es lo que impregnó aquella primera lectura, la capacidad que tiene la novela por retratar ese primer choque entre la adolescencia y una primera vida adulta. Justo yo estaba viviendo, ¿no? Lo mismo que la protagonista, el primer año universitario. Yo no vivía entonces en Madrid, en la ciudad, vivía en un pueblo a las Bajadas, no a la ciudad, y ese primer golpe de casi, bueno, pues un poco de desencanto, ¿no? Y también de frustración frente a la sociedad, frente del idealismo, frente a lo establecido y la rebeldía, frente a lo que uno tiene que ir asumiendo y para poder crecer, ¿no? Todo lo que uno va tragando para crecer y esa osadía, ¿no? de hacerse mayor. Y bueno, y ahí quedó mi lectura de Carmen Laforet. La verdad es que es una autora que durante años se ha leído siempre eso como una lectura escolar. Y fue hace, bueno, pues este mismo año, ¿no? Cuando volví a tomar el libro en un afán por volver a leer a esas autoras que escribieron durante el siglo pasado en España y a las que no se les ha prestado la atención suficiente. Sé que no es el caso porque Carmen Laforet fue un éxito
rotundo, o sea, fue premio Nadal en 1944 con 23 años creo, y bueno, o sea, de hecho el foco mediático, ¿no? fue brutal, pero es verdad que luego ha estado en el olvido y siempre sepultada bajo esta cosa de el éxito de nada le sobrepasó, ¿no? No pudo hacerse cargo del éxito de nada y no pudo volver a escribir. Entonces, bueno, empecé a pensar por qué había pasado eso y me di cuenta que no era solo el éxito de nada, ¿no? Que Carmen Laforet sí había seguido escribiendo. Había escrito cuentos, había escrito artículos, había escrito otras novelas, no había sido súper prolífica en novelas, pero siempre había estado escribiendo. Lo que pasa es que no siempre había estado publicando. Entonces regreso a nada, ¿no? Me lo leí hace entonces y regreso un poco al personaje, ¿no? y a su biografía y me encuentro, aunque yo creo que a ella le horrorizaría saber que ha sido biografiada y estudiada en su vida privada o íntima, ¿no? O sus cartas publicadas, creo que es un personaje, una autora que su biografía literariamente es muy interesante, ¿no? y creo que tiene mucho que ver con su obra, incluso con su forma de escribir. Entonces me fascinó y empecé a leer, ¿no? Leí otras novelas de ella, busqué los artículos, ahora creo que la editorial Destino ha hecho un compendio de todos esos artículos y bueno, pues me parece una autora que hay que recuperar y hay que volver a leer y que tiene una vigencia total. Sí, gracias, Aroa. Yo leí esta edición que es muy buena de Ediciones Cátedra de Letras Hispánicas y es fantástica la edición, porque yo también había leído una versión antigua, que debo tener acá, pero compré esta porque es excelente, porque viene con una excelente crítica de José Teruel. Informa sobre la novela y al pie de página, de casi en cada página que uno va avanzando, hay notas que van explicando situaciones puntuales, expresiones idiomáticas que ella usa. Entonces es una edición excelente para iniciarse la lectura de Carmen Laforet. Y dijiste una palabra que me... Sí, dime. No, digo que la buscaré porque esta tiene un pequeño prólogo, pero ya al volverlo a leer me he dado cuenta que estaba hasta obsoleto, ¿no? Este primer prólogo. Sí, mira, yo te recomiendo esta que está recién aparecida y está en cátedra. Y es fantástica porque yo te digo, la investigación que hace José Teruel es muy buena. La pone en contexto, en el contexto de la Barcelona de la época. Explica muy bien las causas, las motivaciones de la autora para escribir el libro y hace también las explicaciones de los personajes tan curiosos de aquel piso de la calle Aribau. Y claro, uno ya puede conocerlos a través del libro, pero el análisis que hace este crítico me parece estupendo porque pone a esos personajes en el contexto de la España franquista de la época y cómo determina el comienzo del franquismo a esos personajes. Por ejemplo, en el nacionalcatolicismo, el sentido de la represión de todos esos personajes, cómo también esa familia se ha empobrecido debido a la guerra. Entonces, eso está muy bien explicado, me ayudó a mí a comprender el mundo de Carmen Laforet. Y dijiste una palabra que te la rescato y te la tomo, ¿verdad? Cuando uno habla a veces salen palabras y no se da cuenta, pero me gustó mucho la palabra que usaste, la palabra cercanía. Y sí, porque uno al leer el libro, bueno, tú como joven universitaria te sentiste identificada, te sentiste cercana al mundo de Carmen Laforet y de nada, pero uno también que lee la novela en otro contexto, en otra ciudad, yo la leí en Santiago de Chile, y no tuve esa experiencia, pero al leer el libro, a mí lo que me gustó justamente la voz casi susurrada de la autora, como que ella me estaba contando a mí la historia. Entonces, ese punto de vista me parece a mí muy original, porque las novelas españolas que yo había leído de otros autores, por ejemplo, pienso en las de Camilo José Cela, de Miguel Delibes, eran novelas que, digamos, cuentan una historia, un narrador omnisciente, pero este narrador en primera persona, una voz femenina además,
tan íntima, tan poética, es casi susurrada, como que te está contando un secreto. Entonces, esa cercanía que tú dices está en el libro y a mí me pareció algo que hacía que yo me deleitara y me fascinara lo que estaba contando. Así que eso me parece extraordinario. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo imaginaste tú esos personajes de la calle Aribau? Ya me gustaría que abordáramos el libro mismo desde el punto de vista de esos personajes eh, tan, tan extraños, tan fascinantes a la vez. Fíjate, son pocos personajes que están allí, pero están en un cosmos muy opresivo, muy cerrado, y ella como joven queda perpleja de verlos y de conocerlos. ¿Cómo lo sentiste tú? Cuéntanos cómo fue tu impresión al conocer esos personajes. Pues justo un poco como decía antes, ¿no? Andrea, que es un personaje, no sé cómo describirla, un poco melancólica, con bastante introversión, ¿no? A la vez pesimista, pero a la vez rebelde, pero que encarna de alguna forma el deseo, ¿no? de liberación que tiene la juventud. Y con ella, ¿no? Los otros personajes que pertenecen al mundo universitario chocan, ¿no? En contraposición a la opresión de la casa de la calle Aribau, ¿no? y al recuerdo que ella tiene y cómo lo confronta cuando vuelve a llegar, ¿no? Desde la primera página, ¿no? Cuando, no sé si en la primera página o en la segunda, ¿no? Cuando se encuentra con su abuela, ¿no? Y le dice, no me conoces, abuela, soy Andrea. Andrea vacilaba, hacía esfuerzos por recordar, aquello era lastimoso. Sí, querida, tu nieta, no pude llegar esta mañana, ¿no? Y luego después, ¿no? Le dice, vaya plantón, o sea, ya empieza como el mundo, ¿no? Que ella imagina, sueña y espera, empieza a oprimir, ¿no? Empieza a apretar en ese pequeño piso de la calle Aribau, que hoy en día la calle Aribau no es especialmente ni sórdida, ni oscura, ni mucho menos, ¿no? Es una calle muy céntrica de Barcelona. Y bueno, pues, aunque Carmen Laforet siempre dice, ¿no? Por una parte, que no eran los personajes de su familia, ¿no? Que es algo que le trajo bastantes problemas, y luego podemos hablar también, ¿no? de la similitud biográfica y de la trama de nada. Ella decía que no quería criticar, ¿no? Que no quería hacer crítica social con la novela, que ella no quería decir nada, pero en realidad no diciendo nada dice tanto, ¿no? de la oscuridad de esa posguerra hambrienta en España, del catolicismo, del nacionalcatolicismo, de la situación de la mujer con respecto al hombre dentro de las familias, ¿no? No sé, es un retrato brillante de unos personajes totalmente redondos, ¿no? Creo que ninguno de los personajes es plano, todos están llenos de aristas, de recovecos, de suciedad, de oscuridad, y bueno, es muy interesante cómo reacciona el personaje de Andrea frente a ellos, ¿no? Y cómo los cuenta. Sí, es muy interesante lo que tú nos comentas, porque ella presenta a esos personajes, pero no da opiniones, no emite juicios, no hace un análisis de la sociedad española, simplemente ella se limita a contar. Ahí yo veo en ella la mano de la narradora, de la escritora. No está emitiendo juicios críticos, y eso me parece a mí fantástico. Y la otra cosa interesante que tú lo acabas de decir es esa... esa conjunción entre autobiografía y ficción. Y lo dice ella bien en una entrevista, dice, es ambiente conocido, personajes inventados. O sea, no está escribiendo una autobiografía. Coincide, sí, porque ella llegó a vivir desde Islas Canarias a la calle Aribau. O sea, llegó a esa
a ese domicilio, a esa dirección exacta, ahí coincide, pero ya luego el resto lo fue recreando, fue reinventando la historia familiar y a través de esos personajes que ella inventa, sus tíos, la criada que había en la casa, la abuela, se va retratando el ambiente de la España de la posguerra. Y además muy interesante, como también lo dijiste, cómo hace el espectro, ese cambio de ese mundo opresivo, cerrado, enfermo de esa casa, al ambiente liberal de la universidad. También es una reflexión de cómo la universidad ilumina, salva a los personajes del ambiente opresivo y le da a la universidad un ambiente de liberalidad, de nuevas costumbres, un ambiente muy iluminado, porque cuando conoce a su amiga se siente ella un mundo distinto y cambia totalmente. Por eso la novela va oscilando entre ese ambiente oscuro, opresivo y el ambiente de la universidad. Ahí hay una transición y por eso la novela va iluminándose hacia los últimos capítulos y vamos viendo a una joven que tiene esperanzas y que se vislumbra hacia un mundo de libertad. Entonces, eso es muy excelente. Hay algo, perdón, sí, dime. No, iba a decir antes lo que hablábamos, ¿no? del punto de vista femenino en un mundo literario de hombres, ¿no? Siempre la comparan con Camilo José Cela, que acababa de publicar La familia Pascual Duarte, creo, en esa época, ¿no? Como él siguió escribiendo, ¿no? Y ella no. Y yo creo que es parte de lo que sorprendió a su jurado del premio Nadal, ¿no? Primero, lo que hablábamos de la cercanía, nos está hablando ella, ¿no? Se acabó, no hay narrador omnisciente, vas pegado es como si fuéramos subidos, ¿no? En el hombro de Andrea, y es algo que ella hace muy bien, ¿no? Describe las descripciones que va haciendo no solo de los personajes, sino de los ambientes o de la ciudad. Yo creo que esa llegada, ¿no? a la ciudad es maravilloso como lo cuenta. Y hay algo que en el libro este por el que yo volví a ella, que fue las cartas que se escribe con J. Sender, ¿no? Cuando está él en Estados Unidos, y ella está aquí. Voy a tomar un momento el teléfono porque le di un pantallazo ayer releyendo una cosa, ¿no? Ella le dice, a raíz de otra novela, dice, me ha dejado perpleja, yo no creo que sea mi mejor libro, no tengo ningún mejor libro. Puede ser que lo haya creído así en algún momento. Al terminar de escribir una novela siempre creo que es el mejor libro. Era un libro muy difícil de hacer, pero artísticamente yo creo que le falta perspectiva. Es claro que yo, dentro de mis límites, nunca intenté escribir a la manera de nadie, ni siquiera me planteé el problema de escribir desde lo femenino. Si usted ve que yo hago las cosas desde un ángulo de mujer, y eso me halaga, al menos yo siento que he escrito con sinceridad, puesto que soy mujer y desde ese ángulo tengo que verlo. Y yo, o sea, le hice la captura de pantalla que lo estaba leyendo digital, porque creo que tiene mucho que ver con cómo está escrito Nada, ¿no? Desde una sinceridad y una honestidad muy profunda de la autora. Y puede ser que tenga que ver esa honestidad con lo que uno escribe, con que luego le costara volver a hacer otra novela, ¿no? No lo sé. Sí. Ella tiene esa relación epistolar con Ramón Sender, como tú bien dices, siento que los dos son personajes tan contradictorios, porque Ramón Sender estuvo siempre añorando regresar a España desde Estados Unidos. Su obsesión era volver, siempre mirando a España como un deseo de regresar a su patria como exiliado. En cambio, en Carmen Laforet era todo lo contrario. Ella quería salir de España, irse de España, y por eso que fue una perpetua viajera. Está siempre en un constante deambular por distintas ciudades y países. Se va a vivir, fíjate, al norte de África y toma contacto con unos sectores, unas formas de vida muy, muy nuevas para ella, muy distintas de cómo se vivía en España. Y luego se va a Estados Unidos. Y si está en España, está siempre viviendo en pequeños pueblos, siempre aislada. Entonces, ese deambular es algo que a ella la caracteriza, porque quiere sentirse ella extranjera en donde esté.
no quiere sentirse una mujer integrada a la sociedad española. En ese sentido es interesante. Y Andrea tiene mucho de eso, porque está siempre deambulando por Barcelona, lo que le pasaba a ella también en su vida familiar en Islas Canarias, porque dice que era la mujer del padre, la madrastra, no la trataba muy bien. Entonces, ella saca algo positivo de esa situación, porque le permite salir a caminar, ir a la playa, no volver a la casa. Y lo mismo que hace en Barcelona, porque en Barcelona sale de la casa de ese ambiente opresivo y se dedica a caminar, a andar por las calles. Y eso también me parece que es algo propio de la escritora, ese deambular. Es interesante. Sí, yo creo que ella en nada retrata dos cosas que yo creo que son muy importantes en su vida. Yo creo que la primera es esa, ¿no? Su madre fallece cuando ella tiene, no sé, cuando es muy joven, ¿no? Es adolescente. Y llega esta nueva mujer de su padre que intenta erradicar todo rastro de su madre, de la vida de los tres niños. Y ella entonces huye mucho de la casa, ¿no? Que se va a nadar, pasa mucho tiempo fuera, no tiene que regresar a las comidas familiares, ¿no? Que en esa época era como todos a comer a las 2 o cuando fuera, ¿no? Y yo creo que eso deriva en dos cosas, en un sentimiento de orfandad que yo creo que está en toda la novela, ¿no? Que el personaje de Andrea es muy huérfano todo el rato, exceptuando las relaciones nuevas que ella establece, pero con respecto a la familia, aunque están todos estos personajes, ¿no? Los tíos, la mujer, su tía, ¿no? La abuela, es muy huérfana, ¿no? Y por otra parte, todo esto de caminar, ¿no? Laforet decía que le gustaba que sus cosas no fueran más de las que caben en una maleta para poder irse con ellas siempre. Y es curioso porque yo creo que es algo que le acompaña durante el resto de su vida, ¿no? Esa itinerancia, exceptuando los años donde crió a sus hijos, ¿no? A 5 hijos, que son muchos hijos, ¿no? Para una escritora. Sí, pues, claro. ¿No? Que seguramente pues la ataron, pero hacía estas cosas, ¿no? Se iba aquí a un pueblo que hay muy cerca de donde yo vivo, ¿no? A hacer Cercedilla, alquilaba una casa y se iba ahí a escribir y dejaba a los niños en la casa de Madrid, se aislaba. Y bueno, es interesante pensar, ¿no? Que desde luego Carmen Laforet levantas en nada una ficción con maestría, no sé, acertando absolutamente, ¿no? Con el tono, con el estilo, con la voz, pero lo hace con un material que está muy pegado a su vida, ¿no? Porque ella, según la describen, ¿no? Su personalidad se parece mucho a la personalidad de la propia narradora, ¿no? De Andrea. Sí, pero luego las descripciones son maravillosas porque a mí lo que me cautiva del libro es el estilo literario, o sea, Sí. el lenguaje, cómo escribe esas situaciones, porque se pueden escribir otras novelas sobre el ambiente de la Guerra Civil Española y sobre la Barcelona de la posguerra. Las novelas de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo, retratan muy bien la Barcelona de esa época, pero a mí me gusta el estilo literario, la forma de escribir, que es una forma muy poética, muy íntima, un lenguaje castellano que es un deleite. Otra cosa interesante que también tú dijiste que es la escritura de cartas de esa época, porque los escritores junto con las novelas, artículos que escribían, también desarrollaban mucho el estilo epistolar. Hoy ya tenemos el correo electrónico, pero en esa época escribían O mucho a mano. peor, el WhatsApp, ¿no? Ya nadie escribe nada. Claro, hoy día nadie escribe nada, pero en esa época se escribía mucho y ella tiene una correspondencia muy interesante con una mujer también de la época que es Elena Fortún. De niña ella leía las novelas de Celia, así que también conecta con la voz de Elena Fortún. Y se escribieron muchas cartas, porque también Elena Fortún fue una mujer que también tuvo primero que salir de España, se fue a vivir a Argentina, y también escribió a costa de mucho sufrimiento en su propia vida, pero sacó adelante una obra literaria. Y también conecta con otras escritoras españolas que las llamaban las chicas raras.
Así. No sé si conoce el concepto, las chicas raras, porque eran jóvenes que no calzaban con la sociedad de la época. Y allí está la escritora Carmen Martín Gaite, de Salamanca, que me gustan mucho las novelas, fíjate, Entre visillos, esa novela es preciosa. Y la autora de Pequeño Teatro, Ana María Matute, también en su momento eran chicas raras que no calzaban con la sociedad de la época, pero sacan adelante una carrera literaria. Creo que son un poquito posteriores a la Sí, son Foret. posteriores, sí. Y ellas ya consiguieron hacer como un círculo literario, incluso con los autores, con los hombres, ¿no? Más de tú a tú, que yo creo que a la Foret tal vez le faltó un poco, ¿no? Bueno, ella sí. sí que me parece que fue más chica rara, ¿no? En el sentido pues eso, de ser la primera escritora galardonada, además con el Nadal que se estrenaba ese año, cuando había escritoras, pero muchas habían salido con el exilio, ¿no? Ella estaba aquí y además rompe, ¿no?, con la estética anterior literaria y presenta esta novela con este lenguaje, como tú decías, tan medido, ¿no? Tan preciso y a la vez tan precioso, donde Maravilloso. cada frase está apuntalada ahí, ¿no? Y es curioso porque leía que ella en las entrevistas ella decía que nada lo había escrito casi como un rapto, ¿no? Como se puso, ¿no? Y en 2 meses o así lo sacó. Y sin embargo los biógrafos dicen que tiene mucho trabajo nada, ¿no? Que lo estuvo escribiendo durante bastante más meses, cuando ella se viene de Barcelona a Madrid, a casa Madrid. de un familiar, de una hermana de su madre, creo, y que invadió la casa, ¿no?, con las cuartillas de nada, las prendía en las sillas, en los sofás, y que trabajó mucho, ¿no? Y luego incluso con el que fue después su marido, con Cerezales, editaron mucho la novela. No sé por qué ella contará que la ha escrito en 2 meses cuando le ha dado más trabajo. No sé si es como parte de su... Sí, yo no soy escritora, yo no sé. sí, pero tienes razón lo que tú dices, porque en las entrevistas que da, en los artículos que yo he leído sobre ella, dice que a ella le gustaba jugar con eso, entonces daba siempre respuestas contradictorias. A uno les decía que las había escrito a la rápida y a otro decía que le había dado mucho trabajo, entonces le gustaba despistar con la respuesta. No era muy académica para responder y siempre respondía de una manera como le iba saliendo o como tenía el periodista que le preguntaba, según lo que veía, iba sacando sus ideas. Entonces también es original en ese sentido, porque Sí, yo daba creo que respuestas sorprendentes. pocos Y, autores han rechazado tan de plano, ¿no?, todo el éxito que conlleva escribir un libro y que le vaya bien, ¿no? O sea sí, que ella le gustaba escribir, escribía, ¿no? Decía que si uno es escritor escribe siempre, pero todo lo demás, ¿no? El foco, las entrevistas, las sí. indagaciones acerca de su vida Sí, le molestaban, exactamente, porque ella decía que lo que vale, y tiene razón, que lo que vale es el libro. Sí, sí, sí. Lo que vale es la novela. Entonces le molestaba que la gente quisiera indagar en su vida privada, que le gustaba más, cómo lo había hecho, en fin. Otra cosa interesante que tú dijiste ahí en las conexiones con otros escritores, fíjate tú que ella tuvo correspondencia también con Juan Ramón Jiménez, Así, el sí. premio Nobel de Literatura. Y él Ujú. le dice, en las cartas que le manda, dice que se siente identificado con la novela en el sentido que para él no hay una gran historia, sino que la novela le dice que está, al igual que Platero y yo, elaborada por capítulos independientes. Y dice que el capítulo que a él más le atrae es justamente el momento en que ella sale al barrio chino, al Rabat de Barcelona, siguiendo al tío, y ese recorrer esas calles, dice Juan Ramón Jiménez, que es el mejor capítulo del libro. Y realmente, bueno, cada uno puede elegir un capítulo diferente, pero está muy bien elegido ese capítulo porque es una visión muy interesante también
de las casas, del ambiente, del Rabat, de los personajes que pululaban por allí, esas prostitutas que están en la calle, ese ambiente de bares, de tabernas. Sí. Para una joven que está naciendo a la vida, eso era como ir a un infierno, como ir a un mundo, pero sorprendente, le llama la atención la música que escucha, los personajes, y eso lo va pintando muy bien. Tiene mucha naturalidad también la escritura, es algo también que me gusta, porque a veces hay escritores que son muy, digamos, muy técnicos para escribir y uno nota que están haciendo literatura. Aquí se ve que ella está disfrutando en la escritura, y eso es un rasgo que a mí me fascina de esta novela. Que se siente como escrita, como si fuera un diario de vida, unas memorias, no está haciendo literatura, no está escribiendo una gran novela, está disfrutando con su escritura, y eso creo que es un gran logro de parte de ella. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que la Barcelona, ¿no? Barcelona es una ciudad, yo creo, muy afortunada, ¿no? Porque la han escrito muchas Sí, veces muy bien, yo creo. Y esta sin duda es una de las mejores, ¿no? Esa vida sórdida, inédita para ella, tan viva, ¿no? Tan llena de personajes tan vivos y a la vez tan cruda, con esa energía tan especial, pero que ella cuenta de una forma tan próxima, tan de vagabunda, ¿no? De paseante, sí, y pues. que consigues totalmente ver la ciudad en ese contexto histórico y político que es muy especial, ¿no? Que es muy gris. Sí, muy gris, claro, y trasciende esa ciudad las páginas de la novela. A medida que ella va avanzando por esas calles, tú vas sintiendo ese peso dramático que tiene la ciudad. Justamente traje unas fotografías, ¿te gustaría que viéramos unas fotos Sí. de Barcelona? Porque claro, nos estará viendo mucha gente, muchos lectores que quizás no han leído todavía la novela y queremos nosotros encantarlos para que se acerquen al libro y también a través de las imágenes. Así que vamos a ir a compartir la pantalla para mostrarte algunas páginas y que la vamos comentando en forma conjunta, a ver qué es lo que tenemos aquí. Y tenemos aquí, ¿verdad? En el centenario del nacimiento de su autora, aquí tenemos a Carmen Laforet, Aroa Moreno Durán y mi nombre para comentar la novela. Fíjate, esta página central, me gusta mucho esta portada de esta edición de Austral, porque vemos aquí a la joven, claro, no es ella, pero la fotografía está muy bien hecha, una joven que llega ahí con su maleta anudada con cordones, como dice ella, está muy bien descrita hasta la maleta, y cómo va por estas calles. Y la joven aquí que está escribiendo a mano como se escribía, hoy día escribimos en ordenador, pero en esa época se escribe con pluma Parker, ¿verdad?, sobre unas cuartillas. Y de Barcelona. A ver si vamos comentando estas fotos, Aroa. ¿Qué te parece? Bueno, la primera, ¿no? La de la izquierda, la verdad es que las fotos de Carmen Laforet son muy bonitas porque ella tenía además un aura de escritora muy bello, ¿no? Muy elegante, y me gustan mucho, o sea, me gustan las fotos en las que aparece leyendo, en las que aparece también con su familia. Me parece que era una mujer que, a pesar de la intensidad con la que vivió muchas cosas, ¿no? Con los posibles frustraciones que tuvo a lo largo de la vida, transmitía alegría muchas veces, ¿no? Y tenía una mirada muy viva. Sí. Y bueno, la cubierta, ¿no?, de esa edición de la editorial Austral, pues es muy bella, ¿no? Me estaba fijando, me acerqué, ¿no? Porque digo, será una foto antigua realmente, ¿no? Será de esa época, parece que la pared está hasta picada, ¿no? Porque haya pasado la guerra por ahí. Pero Sí. bueno, quién La sabe. la del lado derecho es foto auténtica, ¿verdad? De la Sí, época. sí, fíjate. Eso de adoquines, se ve esa contraluz. Y dijiste algo muy interesante sobre el rostro de ella, porque en todas las fotos, incluso he visto fotos de muy, muy mayor, está ella siempre con una sonrisa muy plácida, una mirada muy bella. O sea, trasciende una vida interior, una mirada muy, muy espiritual. Y a mí eso también me cautiva de ella, su mirada, su rostro. Acá tenemos otra fotografía para ir comentando. Mira estas fotos de juventud. A ver, ¿qué nos puedes comentar de estas fotos que te presento acá? Y si nos lees, léenos este texto, ¿verdad? Para escuchar tu voz. ¿Lo leo?
Sí, claro. No es, como ninguna de mis novelas, autobiográfica, aunque el relato de una chica estudiante, como yo fui en Barcelona, e incluso la circunstancia de haberla colocado viviendo en una calle de esta ciudad donde yo misma he vivido, haya planteado esta cuestión más de una vez. Sí, verdad, ya vimos esto, sí. ¿Y las fotos, qué te parecen estos retratos? Bueno, Retratos de la... ¿Ah? ¿Sí? ¿el qué? ¿Perdón? Retratos de la época cuando se hacían Sí. retratos de estudio. Sí, pues mira, igual que hablábamos antes, ¿no? Que antes se escribían cartas, antes hacían fotos, se revelaban, se guardaban y se podían ver en el futuro. Ahora pues las hacemos, tenemos millones y las perdemos. Y bueno, pues Sí, tienen, no sé, me parece una mujer bellísima, ¿no? La mirada que tiene, la elegancia, ¿no? Y la sonrisa sobre todo que no la pierde a lo largo de su vida, como decíamos. Tiene sí, pues, fotos muy, muy bonitas, ¿no? son fotos muy lindas, fotos de estudio, están firmadas además por el Sí, fotógrafo. claro. Además, Bueno, mis ¿ah? abuelas, ¿no? Tenían fotos similares así, ¿no? Sí, Como pues, fotos que todo se el mundo enmarcan. hacía la foto de estudio para el novio, para enviar, ¿no? Y Sí, ella, pues, bueno, sí es que tiene 23 años cuando gana el Nadal y aparece la prensa, ¿no? Entonces está retratada bastante. Yo pude conocer a su hija en una charla que hicimos aquí juntas en donde yo vivo, a Cristina, y tiene también la sí. dulzura y tiene la mirada de su madre. Sí, ella escribió un libro justamente sobre su madre que se llama Música Blanca. Sí, no lo he Y ella leído, pero sí. me gustaría mucho. Y entonces también retrata a su madre, porque tuvieron una relación también muy íntima, madre e hija. Fíjate, una madre que tiene 5 hijos, y Sí, Cristina la ha retratado muy bien en ese libro, Música Blanca. Y también tiene el rostro, la sonrisa, la elegancia, la postura de la madre. Muy, muy, sí. muy bello esa transmisión de madre a hija. Mira, aquí la tenemos en Islas Canarias en el año 51, porque siempre tuvo esa relación con el mar, con la isla. De hecho, tiene una novela, además de nada, que se llama La isla y sus demonios, Sí, y otra que se llama La insolación. Así que también escribió. Hay gente que dice, no, si nada es su gran novela, pero las otras novelas también vale la pena sí, sí. leerlas, conocerlas, sobre todo La insolación. ¿Sí? ¿Mm? Y los cuentos también, de Los Carmen. cuentos también, sí. Sí, fíjate, es una escritora para seguirla investigando, seguirla leyendo. Da pie también, da mucho juego para hacer análisis con estudiantes universitarios. La novela Nada es una novela que se estudia en Estados Unidos. Es Ujú. una de las principales novelas, está dentro de las 100 mejores novelas del habla castellana. No es ¿Por qué justo, no lo de... ¿Ah? no es justo que digamos solo escribió nada y ya no escribió No, nada más cuando no hemos leído ni sus novelas, ni sus cuentos, ni o esta crónica de viaje que hace por Estados Unidos, ¿no? sí, Y pues. un montón de artículos. Sí, son estereotipos también que se dicen de los escritores. Esa es su gran novela y después no escribió más. En realidad hay que seguirla estudiando e investigando. Léenos este fragmento, por favor, Aroa. Algunas cosas pueden parecer nada y lo son todo. Hay que saber ver, aprender a apreciarlo a menudo y a despreciar lo que solo hace bulto. Nada que parece grande ni que reluce en exceso tiene gran validez. Lo bueno es aquello que sin grandes destellos lo llena todo. Fíjate la profundidad del mensaje. Ahí también la vemos escribiendo con su pluma, con Bueno, sus libros. este fragmento que he leído es casi como una poética de nada, ¿no? Donde a través del detalle levanta el universo de la novela. Sí, pues exactamente. Hace una construcción de lo que ve en esa casa. Y de hecho, cuando ella se va de la casa, dice, no, no me llevo nada de esta casa. En realidad sí, se lleva mucho, se lleva una experiencia de vida, Sí. se lleva unas reflexiones, hay un crecimiento interior en esa experiencia, tanto en la casa como en la universidad, como en la ciudad. La ciudad también le comunica y le entrega. Ujú. También es interesante. Dice otra investigadora que ella, cuando escribía notas en la universidad en un cuaderno, se acercaban las compañeras y le decían, ¿qué estás escribiendo? Y ella cerraba el cuaderno y decía, no, nada. Claro. También quedó ahí como la palabra, una palabra que ella la marcó. Ella varias veces la decía. Mira qué foto tan bella. Ambas son muy buenas. Aquí Bonita. tenemos, fíjate tú, en la calle General Pardiñas, en Madrid. Allí está la placa. Me gusta mucho en Madrid que están señaladas las casas Sí, donde los escritores escribieron sus libros. sí, Que- hay que- sí,
Sí, sí, están señaladas. No sé si he llegado a pasar por delante, ¿no?, de la fachada, pero no me he fijado. La próxima vez que pase Y por ahí. cuando vayas a la calle General Pardiñas, mira y observa, porque las calles tienen en Madrid, además, sobre todo en Madrid, están todas las casas con estos triángulos, Sí, estos cuadrados, ¿verdad? Estas señaléticas que pone el ayuntamiento para indicar dónde vivió el escritor. Incluso está, fíjate tú, en la calle del Arenal, que a mí como especialista en literatura infantil me llama la atención, hay una placa igual a esa que dice, aquí en esta casa vivió el ratoncito Pérez. sí, es Sí, verdad. pues el personaje del libro del padre Coloma. Sí, Vivió dentro de una caja de galletas. Entonces, qué increíble que estén también señalizadas las casas donde vivieron los personajes, los escritores y los personajes de los cuentos. El muy bonito, ratoncito la verdad. merece una placa, porque forma parte también de la cultura madrileña, de la cultura literaria madrileña. Mira qué foto tan interesante, ella está fumando. Sí, bueno, También detalle importante. que es otra cosa extraña, ¿no? No todas las mujeres fumaban en esa época, ¿no? No sé dónde leía en estos días, ¿no? Como que se escondía un poco, ¿no?, con el cigarro en las entrevistas, como para tener algo que hacer, ¿no? Como que el humo la separaba del entrevistador, del periodista. Sí, es interesante, sí. A veces era muy tímida, ¿no? Es muy tímida, sí, se ve una chica tímida, una chica que también se siente incómoda con ese asedio de la prensa, de las personas que la rodean. Ella nunca pensó que iba a tener ese éxito resonante su novela y que iba a suscitar tantas preguntas, tantas entrevistadas, tantas personas que se acercan para entrevistarla. Mira esta fotografía de la Estación del Norte. ¿Qué nos puedes comentar de esta foto, Aroa? Bueno, pues Está fantástica la foto. sí, es preciosa, ¿no? Es la época esta de que teníamos estaciones en edificios hermosos, ¿no? Que la mayoría se han transformado bastante para ser más prácticos, ¿no? Más utilitarios para los viajeros. Pero Sí. bueno, o sea, cuesta, ¿no?, imaginarse todo ese éxodo a las ciudades en esa época, ¿no?, en los años 40, 50, incluso 60, que se dio en España cuando mucha gente, ¿no?, llegó a vivir a las ciudades, ¿no? Llegaban en los trenes, casi nunca a vivir al centro de la ciudad, ¿no?, sino que empezaron a crecer las periferias de Madrid y de Barcelona, pues de inmigrantes extremeños, andaluces, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, emigró mucha gente de Andalucía. Sí, Bueno, y de otras así, partes también, ¿no?, que son... claro. Nos marca la llegada, piensa que finales del siglo XIX, cuando aparecen los trenes en toda Europa, la construcción de estas estaciones es una construcción, fíjate tú, de gran belleza arquitectónica, porque el ferrocarril marcaba también la modernidad de la época. Y ella, que viene de provincia, llega aquí la protagonista Andrea y encuentra estas estaciones en el estilo Art Nouveau de la época y queda pero sorprendida. Y las muestro porque justamente son los escenarios de la primera página. Y en la Sí, primera página nos dice que llega a este lugar. Entonces, forma el momento, digamos, indica el momento de partida de la novela. Es una novela de llegada, en el momento en que llega la protagonista y entra a esta estación y cuenta también aspectos que muestran la Barcelona de la época, porque no hay vehículos para transportarla, hay coches de caballos que ya estaban en desuso, automóviles con gasógeno, que también eran combustibles para que anduvieran los automóviles, o sea, nos muestra una Barcelona que tiene las huellas de la guerra. sí, claro. Es Sí. muy A cerca. ver si podemos comentar estas fotos, Aroa. ¿De dónde serán? Pues tal vez sean No, son fotos de Barcelona, justamente, de las calles antiguas de del Barcelona, barrio por gótico, donde ella va seguramente. caminando, en la época de la posguerra, fíjate tú, si tú sales de las calles principales o por el barrio gótico o por todas las calles del Rabat, encuentras estos vericuetos, esta es la España que ella conoce. O sea, Barcelona, a pesar, ¿no?, de todo del turismo, ¿no?, y de la transformación que ha vivido la ciudad, que es una ciudad muy abierta, cosmopolita, muy internacional, más que Madrid, que es todavía como más castellana, ¿no?, y Sí, más cerrada. Yo creo que en su centro histórico
tiene todavía ese espíritu como de pueblo grande, de pueblo, ¿no? De callejuela, de callejón, de cierta oscuridad antigua, ¿no? Sí, pues tienes razón. A pesar de que te encuentras las tiendas, ¿no? De móviles y de no sé qué y de no sé cuánto, pero creo que es fácil recordarlo. Debió ser una Sí. ciudad muy bonita, ¿no? Muy interesante. Fíjate, hasta el año 92, ¿no? Pegada al mar, pero cerrada al mar, ¿no? Hasta el año 92 que llegan las Olimpiadas y transforman completamente la ciudad hacia el mar. Pero, no sé, una ciudad muy interesante y donde creo que la guerra y la posguerra ha sido muy bien retratada en diversos libros y en la literatura. Sí, muy bien. Una ciudad muy sugestiva también. Invita al paseo, a descubrir, a entrar por esos callejones, a mirar la fachada de las casas. Se ve esta España marcada por el hambre, la represión y la miseria. Así los vemos a Así, estas figuras. ¿Qué te así parece? es. En los años 40 se pasó muchísima hambre, ¿no? La gente que tiene mi edad, ¿no? Nuestros abuelos, los padres de nuestros padres, yo creo que llevan una herida todos del hambre de la posguerra, ¿no? Y creo que marcó a esa generación de forma durísima, igual que la represión, ¿no? No sé, en los años 40 la guerra acabó, pero la represión contra los que habían participado en la guerra en el lado republicano fue brutal todavía durante muchos años, ¿no? O sea, durante toda la dictadura. Los últimos muertos del franquismo son del 1975, un mes antes de que muriera Franco. Pero bueno, estos son años muy oscuros, ¿no? Supongo también de cierto alivio porque haya pasado la contienda en sí, pero de una oscuridad en las casas, ¿no? Miedo y mucha miseria, mucha pobreza. Luego ya a Claro, partir eso de los años 60 España empieza a crecer económicamente, ¿no? Y cambian algunas cosas, pero cuánto ha cambiado, ¿no? El país desde esas fotos hasta ahora. claro, aspectos que están muy retratados en la novela y desde luego en el cine. Fíjate, yo veo mucho cine español. El cine español tiene siempre el tema de la guerra civil española y de la posguerra. Son situaciones que están siempre presentes. Entonces te ayudan tanto el cine como la novela, como el teatro también, te ayudan a comprender esta época histórica y cómo vivieron esa situación las familias, la gente corriente que vive ahí en esas casas, y por eso la novela Nada está muy bien como novela que registra una vida familiar. Fíjate tú que ella tenía que abrir los cajones de los aparadores a ver si había un poco de pan para comer. Se describe esa cocina con pocos Cuando ella dice alimentos. cuando ella dice que no quiere ni criticar, ni hacer crítica social, ni implicarse en nada de lo que dice, es imposible, ¿no? Porque solo el retrato que hace Sí, pues, te lleva a ver una España y no otra, ¿no? O sea, no sí, es la pues, España de la victoria, no es la España de ningún triunfo, ahí no ha ganado nadie, ¿no? Lo que se ve sí, es una miseria en la población y unos estados de ánimo totalmente oprimidos. sí. Hay una novela, bueno, una autobiografía que te recomiendo. No sé si conoces el libro de Esther Tusquets, se llama Habíamos ganado la guerra. Sí. Es excelente ese libro, es una autobiografía de ella, porque la familia suya muestra que ellos ganaron la guerra. Y a medida que transcurre el libro, la joven empieza a darse cuenta que en realidad es relativo y empieza ella a solidarizarse con las familias que lo perdieron todo, que perdieron sus familiares, que pasaron hambre, pero desde el punto de vista de la familia suya, no habían ganado la guerra, por eso el título es muy bueno. Y la novela, no es novela, son unas memorias de Esther Tusquets, catalana también. Así que también muestra la Barcelona de la época. Mira aquí esta fotografía también tan bella, con su libro en la mano. No pierde la sonrisa.
nunca. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando un poquito más. Léanos, por favor, este fragmento. Ahí está la calle Aribau. Vale la pena que la mostremos. Como tú dices, claro, hoy día es una gran, Es una una gran, avenida. gran arteria de Barcelona, maravillosa, pero en esa época no. Es también escenario de las costumbres, de las tradiciones, de las fiestas populares que van pasando por la ciudad. En este sentido, también la novela retrata la vida cotidiana en las calles, las fiestas, Sí. lo que se ve. ¿Por qué no nos lees este fragmento? Aribau ardió en gritos durante mucho tiempo, pues se encendieron 2 o 3 hogueras en distintos cruces con otras calles. Un rato después, los muchachos saltaron sobre las brasas, con los ojos inyectados por el calor, las chispas y la magia clara del fuego, para oír el nombre de su amada gritado por las cenizas. Es que lo escribe muy bonito, ¿no? No, lo que yo lo considero que el estilo es fantástico, fantástico. Yo me siento conectado con esa forma de escribir. Fíjate tú que siendo una novela española, yo que la leo de acá de Sudamérica, no es un estilo tan castizo como cuando leo, por ejemplo, una novela de Miguel Delibes. Sí. Tengo que leer con más calma porque no presto Bien, este vocabulario tan, el lenguaje. tan rural. ¿Ah? ¿Cómo? Está muy bien sujeto el lenguaje todo el rato, ¿no? El estilo está muy, o sea, no está constreñido porque se ve que está escrito con mucha libertad, pero va así, ¿no? O sea, es muy... No, es fantástico como escribe, porque como tú bien dices, es muy precisa para escribir, una precisión. Y a la Pero, poética, que es lo hermoso, ¿no? Tal vez, sí, ¿dónde está la poesía de Carmen Laforet, ¿no? A veces está en el ritmo que mete a las frases, a veces en la mirada que lanza sobre unas cosas y no sobre otras, ¿no? sí, es precisa. El lenguaje no es lírico, es el tono, lo que elige contar lo lírico. Sí, es precisa y es poética sin ser ornamentada. O sea, lo que tiene que decir lo dice. Es muy directa. Sí. Pero es un lenguaje que, como te digo, no es tan castizo como el de Camilo José Cela o de Miguel Delibes. Este me parece más limpio en su escritura, más universal también. Es un lujo del castellano, además. Sí, Mira aquí esta fotografía, aquí está la voz de Angustias. Ese personaje también está muy bien retratado. Angustias se ve, fíjate, una mujer que de sus primeras palabras son rudas hacia Andrea. Cómo se ve la represión está retratada en ese personaje Angustias. Una mujer también que oculta, reprimida por la Iglesia Católica, reprimida por los prejuicios, por lo que pueden decir de ella. Una mujer muy amargada. un personaje retratado con una maestría total. No, el personaje, además me gusta porque ella no describe a los personajes, los va describiendo a través de lo que dicen. Sí. Entonces, eso también es fantástico. Uno se imagina el personaje por la oralidad. Aquí hay un registro muy bien del habla de los personajes. Fíjate cómo describe a Gloria. Gloria, por ejemplo, utiliza una expresión que me imagino que era muy común en la época. Oye, chica, siempre está diciendo chica. Entonces, ese apelativo es muy de ella, del personaje. Dice mucho de cómo es Gloria, ¿no? El oye, chica. Sí, oye, chica, siempre está usando esa palabra. Y también la marca muy bien, o sea, está muy bien retratado el habla, está retratada el habla de los personajes. Léenos este fragmento, por favor, Aroa. La ciudad... Es un fragmento de justamente lo que le dice a Andrea Angustias. La ciudad, hija mía, es un infierno. Y en toda España no hay ciudad que se parezca más al infierno que Barcelona. Estoy preocupada con que anoche vinieras sola desde la estación. Te podía haber pasado algo. Aquí vive la gente aglomerada, en acecho unos contra otros. Toda prudencia en la conducta es poca, pues el diablo reviste tentadoras formas. Una joven en Barcelona debe ser como una fortaleza, ¿me entiendes? Está genial el párrafo. Eso es al principio, ¿no? Cuando la recibe. Sí, pues la recibe, fíjate, está la palabra diablo. Es como una Bernarda Alba, ¿no? Bernarda Alba, yo me lo imagino perfecta esta mujer. Que tiene una Angustias también. Sí, el nombre está muy bien puesto. Y además habla del diablo. Sí. En todo ve ella la maldad, el pecado.
portada también muy linda del libro, o sea, muy sintética también, pocos elementos para describir el ambiente de Barcelona. Y luego la ciudad tal como era en los años 40, una ciudad que se levanta lentamente de la guerra. Aquí está la fotografía que te digo yo de los coches tirados por caballos Fíjate, es delante de la estación. casi otro país, ¿no? Sí, pues, claro. Bueno, es otro Pero eso, país total, ¿no? La dictadura, la posguerra, es que afortunadamente salimos de ahí un poco tarde, pero bueno. claro, por eso el libro te ayuda a entender también, porque cuando uno va a una ciudad o a un país, o a una ciudad como Barcelona, tú puedes tomar fotos y dices, qué linda la ciudad, claro, una ciudad tan bella, pero tienes que comprender también qué es lo que hubo en esa ciudad. Una ciudad no solamente una estatua o una fuente, hubo A mí ahí me una gusta historia. mucho cuando voy a algún país o alguna ciudad, darme cuenta de dónde tiene la herida ese país, ¿no? Y enseguida que te pones a hablar con alguien, asoma, ¿no? Y yo creo Toma, claro, sí, que en este país, creativamente todavía y políticamente, la guerra civil es una incisión que no hemos acabado de abordar con plenitud, porque ¿no? Cuando se discute de hay que olvidar el pasado, hay que dejarlo atrás, primero decir eso no es muy injusto con todos los desaparecidos, con todas las familias que no han recibido justicia. Y por otra parte se sigue utilizando todos los argumentos que vienen, que tienen su raíz en ese entonces, políticamente hoy. Entonces, tan superado no me parece que esté, ¿no? O sea, es verdad que hace 80 años, pero seguimos así, ¿no? Con esa, con esa disputa, ¿no? Con esa conversación pendiente. sí, por eso que por eso que novelas como Nada ayudan también a sensibilizar respecto de la historia de un país, que no solamente una visión turística que puede tener un extranjero o un joven de hoy día, sino que es necesario en todas las ciudades y en todos los países hacer una reflexión sobre lo que pasó en Chile también. Entonces esta novela te sensibiliza sobre el pasado, sobre la historia de las ciudades. Y aquí para ir cerrando tenemos la calle Aribau. Fíjate tú la frase que bien que está también en la novela Barcelona, tan soberbia y tan rica, y sin embargo, qué dura llega a ser la vida ahí. Está tan sintético, Son ¿cómo dos lo explica? adjetivos muy bien puestos, yo creo, tan soberbia y tan rica. No, la frase está fantástica. Sí, Claro, porque tú llegas a una ciudad y dices, tú qué ciudad tan linda. sí. Sí, tan bella, pero también puede ser una vida triste, dura que tú puedes vivir allí. Esa belleza de esos edificios. No, es una... Barcelona es, o sea, de las ciudades grandes, yo creo que bueno, a mí me encanta. Todo el Art Nouveau está reflejado ahí, fíjate esos ventanales, esos balcones, esos miradores encristalados, eso es una joya de arquitectura. Y esta foto me gusta mucho porque, fíjate tú, es la sección femenina de Sevilla, de 1940 al 45. El atuendo femenino debía ser reflejo de la mujer virtuosa, católica, modesta y buena ama de casa. La mujer debía vestir con recato y ser sumisa en el hogar. Eso está también presente en la novela. Son los mandatos que le dicen a ella, cómo Sí. tiene que comportarse, cómo tiene que vestirse. Cuéntanos, Aroa. Sí, sí, o sea, esto es lo que había, ¿no? De hecho, tengo aquí unos libros como unos pequeños manuales, ¿no? Que daban a las niñas de esa época y pues, para adoctrinarlas, ¿no? Sí, claro. En la buena ama de casa, que yo creo que es un papel que a Carmen Laforet le espeluznó bastante durante toda su vida, ¿no? Y del que intentó huir, ¿no? Sí, pues. Y creo que en muchos sentidos fue muy rebelde con respecto a eso. Sí, fíjate que aquí la chica lleva también el símbolo de la falange en el pecho. Claro, entonces Sí, esa es no, la pobres sección mujeres, la femenina del verdad. movimiento. ¿Cómo? No, pobres mujeres, digo, ¿no? Que Sí, pues, y la mujer, claro, los hijos, lleva, un fin en lleva la una vida etapa. era la maternidad, el hogar Sí, pues. y esperar al hombre. Por eso el conflicto de la Foret es muy,
es muy profundo, ¿no? Y que es algo que viene retratado desde Andrea, la rebeldía, el que nadie ¿no? No sé dónde lo tengo ahora mismo apuntado, ¿no? Pero llega a decir, ¿no? Como a mí lo que no quería es que nadie me dijera lo que tengo que hacer o nadie me impusiera una orden a mí. Sí, y por eso ahí también ella lleva la tarta en la mano para mostrar que es una buena ama de casa y dice la sumisión al marido, al hogar y a la Iglesia Católica, porque también tiene que ser una mujer religiosa. Mira tú cómo viene la mujer de la Iglesia. Entonces está también con la mantilla española, con la mantilla de encaje, con la peineta. Esta foto está tomada en Madrid, en el Paseo Recoletos, me parece. Y nos muestra la mujer española de la época. Y ella no quería ser una joven así. No, Por es que no eso tiene nada que ver, ¿no? Ella con... claro, por eso que la joven es tan interesante. Primero porque es joven, es una chica de 22 años, entonces no quiere ser así, es una chica rebelde. Para empezar, ella estudia, que en esa época estudiaban muy pocas mujeres, y ella se matricula en Derecho aquí en Sí, Madrid. pues. No sé qué estudia en Barcelona, filosofía, letras, ¿no? O... Sí, no llegó a terminar, estuvo 2 años, sino nunca estuvo en estudios muy formales, entonces no llegó a terminar. Pero entra a la universidad, lo cual era un signo de rebeldía, porque las jóvenes no estaban en la universidad, eran No, los hombres que estudiaban, había muy pocas jóvenes en la universidad. los hermanos y las mujeres a veces trabajaban para pagar los estudios a los hermanos, ¿no? Depende Sí, del nivel económico de la familia. sí. Bueno, ya vamos a cerrar Aroa. Esta foto también, con esta vamos a terminar. Ahorita de la Gran Vía. La foto es muy buena, ya, porque nos marca justamente la chica que llega ya a Madrid, porque esta foto es posterior, es ya de los años 50, van todas cogidas del brazo, van enérgicas, van muy, muy... Mira, es una foto que me encanta, porque, y además creo que es una foto que yo creo que existe en todas partes, que son mujeres cogidas del brazo caminando, ¿no? Y las ves en todas partes, en todos los pueblos, en todas las ciudades, hay mujeres caminando agarradas del brazo, apoyándose, sujetándose. Claro, pero sí, la foto me gusta mucho porque fíjate tú que no están, no digamos, no se ven sumisas o asustadas. Es una foto ya del comienzo de los años 50 por el atuendo, pero van muy erguidas ellas, van muy fachosas, muy tomadas del brazo, nos muestra ya un nuevo tipo de mujer. ¿Ah? No, que digo que tiene mucha fraternidad la foto, ¿no? De mucha fraternidad, claro. Y estuve leyendo un reportaje, fíjate, de 2 de estas chicas hoy día en la actualidad. Entonces también contar, sí, muy bueno el reportaje, porque estas 2 de acá se sintieron, digamos, reconocidas en la foto. Y decían ellas que, claro, y en el reportaje que leí, contaban sus vidas. Entonces decían, sí, nosotras estábamos ahí caminando por la Gran Vía en Madrid y fuimos de la familia, las primeras que estudiamos, seguimos un oficio, ganamos nuestros propios dineros, fuimos independientes. Entonces también nos muestra un nuevo tipo de mujer que empieza a aflorar en esta época. Así que es muy interesante. Y la novela prefigura todo esto, una nueva forma de comportamiento y comportamiento de la mujer y muy buen retrato de la España de la época. Así que invitamos, ya que vamos a salir, invitamos a los lectores que no han leído la novela, a los interesados en la literatura española, a que se acerquen a esta novela extraordinaria. Primero como retrato de personaje, como retrato de Barcelona y como retrato de la posguerra. Y como lenguaje, como modelo de lenguaje. Eso, fíjense ustedes, es una lección también de estilo para futuros escritores o escritoras, en el punto de vista, en la forma de escribir, en lo que tú dijiste, en la sinceridad de la escritura. Aquí no hay artificio, hay una naturalidad que yo creo que es el primer requisito de un escritor. Así que, excelente. Aroa, quisiera Qué bueno. cerrar con tus Sí, impresiones. yo quería solamente en este momento, como ya estamos terminando, bueno, reiterar los agradecimientos de la Embajada de España, del Centro Cultural de España, por este gratísimo encuentro, por acercarnos a la figura, a la obra y al misterio, si es que lo hay, de Carmen Laforet. Siempre hay misterio en los escritores, ¿verdad? En este nada es lo que parece, que quisimos denominar así, quizá buscando acercamientos, ¿verdad?, a su obra nada, pero también a lo que fue su vida y su obra magnífica.
Algunas palabras finales, Aroa, te invitamos a decir en este momento. La verdad es que, bueno, que estoy muy agradecida por esta charla, ha sido me ha gustado mucho hablar con Manuel y bueno, igual que para mí, ¿no? Al regresar a Carmen Laforet y conocer de pronto otros lugares de su obra, ¿no? Que no solo son nada, y conocer la vida de la mujer que escribió, ha sido súper enriquecedor, ¿no? Entonces, nada, que animo a los lectores que se acerquen a ella porque creo que es muy interesante, que cuenta muchas cosas, incluso en sus silencios, y que como ella, pues hay otras autoras, sobre todo, ¿no? También autores, pero sobre todo mujeres que escribieron y que nunca es tarde, ¿no? Para volver a acercarse a ellas. Gracias, Bueno, Aroa. Manuel, gracias, algunas Aroa, palabras sí. finales que nos quieras No, dedicar. también, muchas gracias y muy contento de haber dialogado con Aroa, aunque nunca la había visto ni habíamos dialogado, pero fíjate tú que las novelas acercan, estamos en países diferentes, diferentes continentes, pero nos acerca el lenguaje, nos acerca una obra literaria y el gusto por una novela en común, la que es la obra nada. Entonces, si dos personas diferentes, de diferentes edades, diferentes circunstancias leen el mismo libro, el libro es un puente de encuentro entre dos personas y podemos dialogar y fíjate cómo ha fluido el diálogo de manera tan natural, ha fluido porque participamos del gusto por la misma novela y queremos participar también ese mismo gusto a compartirlo con otros lectores o personas que se puedan interesar y puedan leer esta novela porque van a pasar unos momentos extraordinarios. Y luego la novela, fíjate, tiene la virtud que no se termina cuando uno cierra el libro, sino que la novela queda resonando. A mí me queda resonando, son como ondas que quedan dentro de uno y yo estoy siempre pensando y reflexionando en todo lo que me comunicó la novela sin decirlo en las palabras, porque mucho de lo que ella dice no lo dice, lo deja entre líneas. Y eso también me parece que es una gran virtud del escritor, no comunicarlo todo, porque hay muchas zonas en blanco, hay silencios, hay momentos que no se dicen, uno los tiene que imaginar y eso también es un mérito de la autora. Así que Muchas quiero gracias. agradecer el encuentro y agradecer a Aroa y Muchas todo gracias. lo que nos ha comunicado, que nos ha aportado y nos ha enriquecido. Así que gracias, Aroa. Y gracias a ti, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, gracias a vosotros. En realidad, yo hablo, cuando veo a Manuel digo ustedes, cuando veo a Aroa digo a vosotros. Bueno, gracias a todo el público que nos ha acompañado. Estamos encantados de haber podido presentar esta actividad, de sumarnos a la conmemoración de los 100 años del natalicio de Carmen Laforet. En este encuentro de orilla a orilla, desde España con Aroa, desde Chile con Manuel Peña, y les invitamos, como decían ustedes, también como decían todos, a seguir leyendo a Carmen Laforet y a seguir descubriendo su mundo. Muchas gracias y buenas tardes.